Saludos, sean todos y cada uno de ustedes bienvenidos a esta clase de Escuela Bíblica Dominical, la clase Rosa de Sarón. Hermanos en Cristo, amigos y visitantes, sean todos bienvenidos. Y bueno, ahora en este domingo corresponde un tema intermedio que viene en nuestras revistas trimestrales. Un tema intermedio y separando las dos series, toda la anterior que vimos acerca de irrefutables profecías que apuntan a Jesús. Y hoy sigue un tema que se llama Buscando justicia en un mundo injusto. Buscando justicia en un mundo injusto. Y ya después viene una serie de temas, después de este tema intermedio, acerca de las trampas que hay en la vida, la de la traición, tentación, injusticia, tiempos difíciles, temas muy muy buenos, interesantes, pero el día de hoy toca el tema de buscando justicia en un mundo injusto. Va a estar basado nuestro estudio del día de hoy en el libro del profeta Abdías, uno o el más pequeño, considerado un profeta menor y es uno de los libros más pequeños del Antiguo Testamento. Vamos a estar analizando ahí una situación que se da con Abdías en cuanto al trasfondo histórico de cuando Judá cae en manos de los caldeos de Babilonia. El tema es algo controversial. Créanme que le puse particular atención en observar también inclusive la perspectiva del autor y siendo muy cuidadoso de ello, porque los que me conocen están un poquito familiarizados con el tema de todo lo que se ha venido suscitando en los últimos años. Y es que ha habido muchas situaciones que se han suscitado en el mundo y que nos llevan a los cristianos a tener que pensar bien las cosas, revisitar las escrituras, porque muchas veces de verdad es necesario revisitarlas, aunque se supone que constantemente estamos en las escrituras, pero volvemos a decirlo, ninguno de nosotros tiene el conocimiento absoluto, solo Dios tiene conocimiento absoluto. Claro que podemos tener un conocimiento completo de la palabra de Dios en conjunto, pero no de todos los misterios de Dios. O sea, que siempre la palabra es tan rica que podemos aprender y aprender y aprender, inclusive de un mismo pasaje que hemos visitado varias veces. Pero conocer el pasaje de manera general y cada uno de los pasajes de la Biblia sí es posible en conjunto. Cuando digo en conjunto me refiero adentro del seno de la iglesia, dentro del seno de la iglesia. Y eso lo digo no porque yo lo crea así, sino porque así lo enseña la Biblia. El Señor es el que reparte por medio de su Espíritu Santo los dones en la iglesia para que todos los diferentes dones se utilicen y resulten para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, en el conjunto, Dios se encarga de que cada iglesia esté completa, de que cada iglesia esté balanceada, bien nutrida. Eso se encarga el Señor, ni siquiera nosotros como miembros, de eso se encarga el Señor. Nosotros no escogemos los dones, Él es quien los reparte. Entonces, es siempre confiando en la sabiduría de nuestro Dios. Creemos que es así. Digo todo esto porque
vivimos en tiempos en los que necesitamos nosotros como cristianos aplicar mucha sabiduría, estar pegados a la palabra de Dios constantemente, recurrir mucho a la oración y al consejo cristiano. Y lo digo así por lo siguiente, porque ha habido muchas iglesias, muchos seminarios y muchas organizaciones cristianas que ya han sido infiltradas por los enemigos del Evangelio. Muchas iglesias y seminarios en la actualidad están ya infiltrados por los enemigos del Evangelio, disfrazados de piedad, como dice la palabra, pero que niegan la eficacia de ella. Y muchas veces hay cristianos verdaderos, genuinos, pero temerosos o, por decirlo hasta cierta manera algo fuerte, cobardones, que les da miedo señalar, identificar y aislar a esos malos elementos, hijos del diablo, que están infiltrados en nuestras iglesias y en nuestros seminarios. Ahora, eso es ahorita ya la práctica común, y así es, aunque a muchos se les figure como una teoría conspirativa del hermano Franco o de algunos otros locos que hay por ahí con la opinión muy semejante. La verdad es que no es así, no viene de mí ni de los demás hermanos. Esto lo advierte el Señor claramente en su palabra, muy claramente. Y si usted no lo cree así o no ha llegado a entenderlo así, yo lo invito a que se meta realmente a la palabra de Dios para que llegue a eso, ¿sí? Ahora, con esto no estoy diciendo que yo sé más que usted, no, no estoy diciendo eso. Lo que sí estoy diciendo es de que, como dije al principio, muchas veces es necesario volver a revisitar y revisitar y revisitar las escrituras hasta que logremos llegar a ese conocimiento que el Señor quiere. Algunos hermanos tienen un fuerte no sé, en los libros históricos, otros en el Pentateuco, otros en los profetas mayores, otros en profetas menores, otros son expertos en los evangelios, otros en las epístolas, otros en profecía, etcétera, etcétera. Por eso les digo que en la iglesia, como cuerpo, como familia, como cuerpo de Cristo, es donde se da la completa colaboración y crecimiento como miembros unos de los otros de un solo mismo cuerpo. Y habiendo dicho todo esto como introducción, que estuvo así, es que vamos a tocar este tema. Era necesario decir todo eso, hermanos, porque este tema, como les digo, es delicado y hay que tener mucha sabiduría. No dejarnos llevar por apasionamientos, mucho menos de los que se dan en el mundo, porque el tema de buscando justicia en un mundo injusto se puede malinterpretar, se puede distorsionar y se puede infiltrar, como les ha pasado lamentablemente a nuestros vecinos de Estados Unidos, que están bastante infiltrados, este, al punto de estar ya en cierta manera divididos y todo por causa de, alguien podría decir, no, es que hay diferencias de opiniones, no, no hay algo que como cristianos debemos de entender, hermanos. Alguien podrá decir, no, es que sabe que hermano, usted es muy radical, o sabe que hermano, usted es muy blandeque, o sabe que usted es muy flojo, o sabe que hermano, usted es muy grillero, o usted esto. La palabra de Dios dice que tenemos que llegar nosotros a un mismo sentir y pensar en Cristo Jesús, a la unidad del pensamiento. A eso nos reta la Escritura, que como iglesia, como cuerpo de Cristo, tenemos que llegar a esa unidad. Pero para eso hay que soportar los unos a los otros.
Cuando digo soportar no es de aguantar, no sé. Soportar se refiere más como a nivel la palabra es support, que viene siendo de apoyo, ¿va? Apoyando. Si alguien es débil, le arrimas el hombro para levantarlo y que no caiga, ¿va? Y se sostenga. A eso me refiero yo. Este, habiendo dicho todo esto, vamos a dar el tema, pero siempre tomen en cuenta lo que les estoy diciendo, de que requerimos de mucho estudio de la palabra de Dios y de oración para que el Señor nos guíe precisamente para que como cristianos de la manera correcta y bíblica, busquemos justicia o que se haga justicia en un mundo injusto. Vámonos por ahí a la primera porción bíblica, que como les digo es en el libro de Abdías. Vamos a estar viendo porciones de los versículos, no está todo seguido. Y habiendo ya comentado, hay diferencias entre los expertos, que unos quieren ubicar a Abdías en los años 800 y cacho, otros en los 600 y cacho. La mayoría se inclinan a, a que es en los años 600 y cacho, por el periodo precisamente en el que Judá enfrenta el juicio de Dios, en el que Dios los deja ser cautivos por Babilonia, por el poder de Nabucodonosor, como castigo a sus pecados, obviamente, a sus rebeldías. Y ese es en el punto histórico que realmente se lo ubica, es por donde se inclinan pues vamos a decirlo así, los que son a lo mejor un poquito más analíticos, porque tiene paralelos con otros profetas de este periodo conocido, y entonces eso lo acerca realmente al periodo en que realmente sí estaba, y no con esos 200 o 250 años de diferencia. Dice así Abdías del 1 al 4. Jehová el Señor ha dicho así en cuanto a Edom: hemos oído el pregón de Jehová, y mensajero ha sido enviado a las naciones. Levantaos y levantémonos contra este pueblo en batalla. He aquí, pequeño te he hecho entre las naciones, estás abatido en gran manera. La soberbia de tu corazón te ha engañado. Tú, que moras en las hendiduras de las peñas, en tu altísima morada, que dices en tu corazón: ¿quién me derribará a tierra? Si te remontares como águila, y aunque entre las estrellas pusieres tu nido, de ahí te derribaré, dice Jehová. Vamos ahora revelando un poquito más acerca de esta escritura, porque habiendo dicho todo lo de la introducción y también habiendo agregado en la introducción el trasfondo histórico de esta porción bíblica, ahora vamos a decir lo siguiente. Todos conocemos y sabemos que primero cayó el reino del norte, o sea, la porción llamada como Israel, en los tiempos de la división del reino. Las 10 tribus que estaban hacia el norte, ellos cayeron entre los asirios. Y años después viene la caída de Judá ante los babilonios. Pero aquí el profeta se le da palabra por parte de Dios, pero para hablar contra alguien. Este alguien es Edom. ¿Y quién es este Edom? Pues Edom es rojo. Rojo es Esaú. Esaú es el hermano, el cuate de Jacob. Y digo el cuate no porque sea su amigo, sino que nacieron juntos, no eran gemelos, o si se manejaban en ese entonces, pero bueno, no idénticos obviamente, porque
Físicamente eran muy diferentes. La peculiaridad de Esaú es que era pelirrojo y muy velludo, lleno de vello por todo su cuerpo. Y todos conocemos esa historia, ¿verdad? Cuando Jacob suplanta a Esaú en la bendición de su padre Isaac, pues vistiéndose con pelo de cabra, ¿verdad? Y como Isaac ya estaba ciego, pues tuvo que basar a tentarlo, aunque reconoció las voces, ¿verdad? Pero bueno, en fin, todos conocemos esa historia. El caso es de que aquí lo tenemos que ubicar así. Edom, hermano, vamos a decirlo así, gemelo, pues para no decir que cuate, hermano gemelo, naciendo al mismo tiempo del mismo vientre de su madre con Jacob, pues hermanos. Pero sabemos que se da la promesa y la Biblia aclara que la promesa se iría por Jacob, por el lado de Jacob. Aunque también se le bendice a Esaú, a pesar de que él vendió su primogenitura y todo, de todas formas alcanzó bendición y fue prosperado y recibió su territorio y todo. Y ellos se reconciliaron en su momento, aunque Esaú amenazó de muerte a Jacob y Jacob anduvo huyéndole de su hermano por un tiempo. Hubo un momento en que se reconciliaron, pero cientos de años después se da esta situación. ¿Cuál situación? Vamos a irla analizando, pero les voy adelantando de que Esaú o Edom, los cosanguíneos o los familiares o parientes de sangre de los israelitas o de los de Jacob, pues, a fin de cuentas emparentados en sangre hacia sus antepasados atrás, y siendo vecinos territoriales de Israel o de Jacob, se repite una triste y lamentable historia. Una triste y lamentable historia por ejemplo, la vemos en el propio huerto de Edén, en la historia de Génesis. Bueno, ya no tanto en sí en el huerto, pero muy cercano al tiempo del relato del huerto de Edén. Porque obviamente ellos ya están en estado caído, refiriéndome yo a tanto a Adán y Eva y sus hijos Caín y Abel y los demás hijos que ya tenían en esos momentos, Adán y Eva, pero que no son mencionados por nombre en Génesis, pero sí mencionados de forma genérica, como hermanos y hermanas. Perdón. Todos conocemos esa historia. Caín mata a Abel y Dios busca a Caín y le dice, ¿dónde está tu hermano? Queriéndolo hacer confesar de manera voluntaria y consciente, pero Caín haciéndose, vamos a decirlo así como decimos en México, haciéndose loco, ¿verdad? Perdón, hermano. El caso es que viene después una pregunta por parte de Caín, ya sintiéndose hostigado, tal vez, por Dios, sintiéndose molesto o presionado por Dios, y dice lo siguiente: ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Esa famosa pregunta, ¿verdad? ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? La respuesta bíblica y tajante es sí, sí, sí debemos y sí somos responsables de ser guardas de nuestros hermanos.
Esa es la respuesta bíblica. Y ahorita vamos a ir avanzando. No se asusten, vamos bien. Vamos a ver los pecados que cometió Edom, pero aquí ya se está levantando la endecha contra él. ¿Qué es la endecha? Las palabras advirtiendo juicio contra él, días sombríos, días de retribución, días de pago, por algo que él hizo. ¿Y de qué se trata esto? Bueno, eso de que hemos oído el pregón de Jehová y mensajero ha sido enviado a las naciones, levantaos y levantémonos contra este pueblo en batalla, no se refiere a, no se refiere a Judá ni a Jerusalén en particular, no, esto ya es de manera muy particular contra el pueblo de Edom. Por eso dice Jehová el Señor ha dicho así en cuanto a Edom. Recuerden, hermanos, hacemos mucho énfasis en que leamos siempre detenidamente nuestro propio idioma español, porque eso ayuda a que cuando leemos de manera detenida y poniendo atención, se nos hace más fácil asimilar bien el pasaje y no cometer errores que muchas veces todos cometemos de leer rápido y decir, ah, sí, dijo esto y esto y esto, y luego después, pero ¿de quién lo dijo? Ah, no, pues lo dijo de Judá, porque pues toda la historia es acerca de Judá. No, no. Aquí es en cuanto a Edom, dice aquí la palabra en cuanto a Edom. ¿Y quién está hablando aquí? De que las naciones ya escucharon el mensaje de Dios. El pregonero ya salió. Ha sido enviado un mensaje a las naciones. ¿Cuál? El de que se levanten contra este pueblo. En pocas palabras, de que Dios habría de levantar a los enemigos de Edom, de diferentes naciones, para que vinieran a destruirlo. He aquí, pequeño, que te echo entre las naciones, estás abatido en gran manera. Ese término en gran manera en la Biblia ya sabemos qué significa, ¿verdad, hermanos? En gran manera o sobremanera significa algo grandísimo, o sea, un evento notorio, ¿sí? No algo sencillito, por encimita, no, en gran manera significa devastador. La soberbia de tu corazón te ha engañado. Todos tenemos que cuidarnos, hermanos y hermanas y amigos. Tenemos que cuidarnos, todos, incluyendo su servidor. Todos tenemos que cuidarnos de la soberbia y del orgullo. Todos en algún momento dado de nuestra vida, en términos generales humanos hablando, en algún momento de nuestra vida, inclusive desde la propia niñez, cuanto más en la adolescencia, en la juventud, olvídense, hermanos. Y no podemos decir que no, porque el que diga que no, como dice la palabra de Dios, es un mentiroso. Y no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. El que dice, yo no tengo pecado, no solamente eres tú mentiroso, sino que tú haces a Dios mentiroso, porque Dios dice, por cuanto todos pecaron. Entonces, no caigamos en la necesidad de negar nuestros pecados. Todos hemos caído alguna vez en el pecado de el orgullo y la soberbia. En diferentes grados, de diferentes maneras, pero a fin de cuentas, soberbia y orgullo. Y ese orgullo nos engaña, nos hace creernos algo que no es. Nos hace pretender algo o fingir estar en cierta situación que no es, que no existe, que es fabricada, que es inventada. Tú que moras en las hendiduras de las peñas, en tu altísima morada, que dices en tu corazón, ¿quién me derribará a tierra? Si te remontares como águila, y aunque entre las estrellas pusieres tu nido, de ahí te derribaré, dice Jehová. Se cree que
A este pasaje se refiere a, pues, a la capital nabatea de esta zona, lo que es actualmente conocido como la ciudad de Petra. Los que han visto documentales de Petra o han estudiado profecía o han visto videos de internet, todos saben a lo que me refiero. ¿Qué es Petra? Ahorita Petra es un lugar arqueológico que ustedes lo pueden ver y es una ciudad construida en las peñas, en las montañas. No que una ciudad fue construida sobre un monte o que una ciudad fue construida sobre una montaña o en un lugar alto, no, sino que en las montañas, o sea, escarbaron, ¿verdad? E hicieron sus habitaciones, su ciudad hacia adentro de la montaña. Todavía en la actualidad los científicos se asombran de cómo se logró esto, ¿verdad? Y obviamente las rocas se consideran algo muy fuerte, muy duro, y por lo tanto, ah, esto les daba a ellos un sentido de seguridad de que, pues, ¿quién va a venir a derribarme, va? ¿Quién puede derribar una roca? Por eso aquí lo de que tú que moras en las hendiduras de las peñas. Y una peña, todos sabemos que son grandes rocas, ¿va? Sí. Y ciertamente cuando ve uno las ruinas de Petra, en este caso en videos, ¿va? Yo no he estado ahí, quisiera algún día poder estar ahí en un tour, ¿va? Me encantaría, ¿va? Y tiene algo Petra relacionado con profecía, pero no quiero caer en la tentación, hermanos, porque si ya saben que si toco profecía me aloco y después nos vamos por otro lado. Pero nomás les puedo decir rapidito y cayendo un poquito en la tentación de que se cree que Petra va a ser el lugar donde Dios va a proteger a Israel en los tiempos de la tribulación. Y tan es así que muchos cristianos que visitan Petra han dejado Biblias y porciones de la escritura metidos entre las paredes de las ruinas de Petra con el pensamiento de que cuando llegue el tiempo, este, Israel va a poder llegar ahí y van a poder encontrar esas porciones bíblicas hablando precisamente de las profecías y para que el pueblo de Israel crea. Eso es algo que les puedo nada más así mencionar como una probadita de lo que estamos hablando. Pero ya, cierro el paréntesis ahí, como dice nuestro pastor, cierro este paréntesis, ¿verdad? Y continuamos con esto. Ahora, no quiere decir que era un lugar impenetrable e inaccesible, inconquistable, no. Pero, como les dije, el orgullo y la soberbia te puede llegar a hacer creer que sí. Pero Dios hace aquí como una tipo hipérbole, ¿verdad? Y Dios dice, si te remontares como águila, ¿va? Hablando del animal más majestuoso de esa región en ese tiempo, el ave más poderosa que era ahí el águila, y con un vuelo altísimo, ¿va? Dice el Señor, si te remontares como águila, y aunque entre las estrellas pusieres tu nido, ¿dónde están las estrellas, hermanos? En el cielo. O sea, por muy alto que tú creas que te puedes ir y que nadie te va a alcanzar, y aunque en las estrellas pusieres tu nido, de ahí te derribaré, dice Jehová. En pocas palabras, vayas donde vayas, te escondas donde te escondas, te protejas donde te protejas, yo te voy a derribar. O sea, no vas a escapar de mi juicio. Es lo que le está diciendo Dios a Edom. Y yo sé que ahorita empiezan algunos a decir, bueno, ¿y por qué hablo así tan fuerte contra Edom, verdad? Bueno, vámonos ahora más adelante, hermanos, a los siguientes versículos. Ahora es Abdías del 10 al 14.
Vamos a ver por qué Dios habla tan fuerte en contra de Edom. Vamos a decirlo así, en contra de los primos hermanos, porque ya son varias generaciones después de Jacob y de Esaú, ¿verdad? Al inicio ellos, pues obviamente hermanos, ¿verdad? Pero ya crecen las descendencias, las familias, y vamos a decirlo así, primos de sangre. ¿Por qué Dios da este juicio tan severo contra estos primos de sangre del pueblo de Israel? Dice así, por la injuria a tu hermano Jacob te cubrirá vergüenza. ¿Qué son injurias? Insultos, ¿sí? Proferir palabras en contra de, y serás cortado para siempre. Y vamos poniendo atención a lo que va diciendo. El día que estando tú delante, llevaban extraños cautivos su ejército. O sea, tú estabas ahí, delante, y veías, ¿verdad? Que extraños llevaban cautivo al ejército de quién? De Judá. Y extraños entraban por sus puertas y echaban suerte sobre Jerusalén. Tú también eras como uno de ellos. O sea, tú estabas viendo la desgracia de tu hermano. Tú estabas viendo la desgracia, la calamidad, el día malo de tu hermano y tú estabas injuriando y tú estabas observando. O sea, sé que soberbio, indiferente, altivo, ya hasta vociferando, diciendo no sé qué, ¿verdad? ¿En qué lo convirtió eso? Dice aquí, tú también eras como uno de ellos. Tú también eras como uno de ellos. Dios está observando, hermanos. Fíjense cómo está esta situación, hermanos. Esto es de echarle mucho pensamiento, hermanos, mucho estudio. Dios ya había dicho que Judá iba a caer. Dios ya había profetizado la caída de Judá. Dios ya había profetizado la cautividad. Este tipo de patrón se ve en toda la Biblia, hermanos. Por eso, de querer separar completamente que Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, no, hermanos, no es correcto. Sí hay separación de tiempos y son dos diferentes pactos, sí, pero, vuelvo a repetirlo como lo he dicho muchas veces en las clases, hermanos, es el mismo Dios, es el mismo Dios, tanto el que está presente en el Antiguo Testamento como el que está en el Nuevo, hermanos. El mismo Dios. Y Dios es inmutable, no cambia, es el mismo. Recuerden que les he dicho varias veces, la gente esa que dice que el Dios del Antiguo Testamento es un sanguinario vengativo y el del Nuevo es un Dios misericordioso y de amor. Es el mismo Dios, es el mismo Dios. Nomás cuidado con los términos que usamos. Si alguien realmente cree y piensa que era un Dios vengativo y que un Dios sanguinario y queriendo, ¿qué quieren? O sea, ¿qué intentan? O, o más bien, ¿qué nivel de ignorancia tan grande como para que digas que en el Antiguo Testamento es un Dios y en el Nuevo Testamento es otro? No sé qué más decir de ese tipo de gente, pero bueno, se los dejo de tarea para que ustedes mismos lo analicen. Estaba diciéndoles que aunque todo esto ya estaba profetizado, uno no debe ponerse en la actitud de que, sí, miren, ya se cumplió lo que Dios dijo, qué bueno que les pasó esto, eso les pasa por... No, la Biblia enseña que aunque Dios haya hablado
en contra de alguien y haya profetizado algo en contra de alguien, Dios de todos modos siempre nos está observando a todos, inclusive observando nuestro corazón, nuestra mente, nuestros labios, observando nuestra actitud. Y algo que queda muy claro en la palabra de Dios es de que uno no se debe de alegrar, uno nunca se debe de alegrar en la ruina, en la calamidad, en el castigo, en el infortunio de los demás. No se debe uno alegrar, no le agrada a Dios esto jamás. No se debe uno ni mucho menos de burlarse, ni tampoco de sumarse a los atacantes, ni de sumarse a los calumniadores, ni mentirosos. Dios no quiere que hagamos eso. Y Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Y aquí, 600 años antes de Cristo, estamos viendo que sucede esto y Dios muestra que Él es inmutable y siempre ha sido así. Pues no debiste tú haber estado mirando en el día de tu hermano. No debiste haber estado mirando. No debiste haber estado de morboso. No debiste haber estado de arrogante, soberbio, como viendo y diciendo, te lo merecías. Y esto va progresando, hermanos, apenas estamos empezando, Pues no debiste tú haber estado mirando en el día de tu hermano. ¿En cuál es el día? En el día malo de tu hermano, en el día de la calamidad y del juicio contra tu hermano, en el día de su infortunio. No debiste haberte alegrado de los hijos de Judá en el día que se perdieron, ni debiste haberte jactado en el día de la angustia. Primero fuiste observador, dice aquí. No debiste haber estado mirando. Primero, observador morboso, juicioso. Y luego te alegraste. Pasaste de ser un observador morboso y luego empezaste burlonamente a alegrarte de su infortunio y su desgracia. Y después de haberte alegrado, te jactaste. Sí, ya se sabía que ibas a pagar, ¿verdad? Sí, ya se sabía. Se te había dicho, ¿verdad? Y qué bueno que ya te alcanzó tu desgracia y ahora sí las vas a pagar y etcétera, etcétera, etcétera. ¿Dios había hablado en contra de Judá? Claro que sí. ¿Dios había profetizado su juicio? Claro que sí. ¿Dios había profetizado su día malo? Claro que sí. Y hasta en términos de años y todo, Dios es exacto. Pero, ojo, y a nosotros, vamos a hablar así en forma inclusiva, ¿y a nosotros qué? ¿Qué esperaba Dios? Pues Dios esperaba otras cosas, pero no esto por parte de Edom. Y Dios estuvo observándolo y lo pesca, vamos a decirlo así, lo captura, lo atrapa en esto. No debiste haber entrado por la puerta de mi pueblo en el día de su quebrantamiento. No debiste haber mirado su mal en el día de su quebranto, ni haber echado mano a sus bienes en el día de su calamidad. Ya no solamente desde lejos estarse burlando, jactándose y ensoberbeciéndose contra Israel, contra Judá, sino que aparte, fue y entró a la ciudad y aparte también de eso, se llevó despojos que habían dejado los caldeos. O sea que a Judá aparte, como dicen, le llueve sobre mojado. Llegaron los babilonios, los conquistaron, los despojaron y si quedaba algo o un poco,
Vino Edom, sus primos hermanos, y lejos de ayudarlos y de conmisericordiarse con ellos, o sea, lejos de ser compasivo, ¿no? Llegan y todavía los despojan aún más. Por eso Dios le condena a que entraste por sus puertas y aparte de los despojaste. O sea, la maldad de Edom era grande sobremanera. La maldad de Edom era grande sobremanera y por eso su castigo tenía que ser grande sobremanera. Y haber echado mano a sus bienes en el día de su calamidad. Aprovechado. Atacaste al caído, te aprovechaste del débil, del desprovisto. Tampoco debiste haberte parado en las encrucijadas para matar a los que de ellos escapasen, ni debiste haber entregado a los que quedaban en el día de angustia. Seguimos sumándole. Y aparte de que fuiste un malvado soberbio hablando contra tu hermano, y te burlaste, y te jactaste, y todavía viniste y entraste y los acabaste de despojar. Aparte, en los caminos a los que lograban escapar, los asesinabas. Y a los que llegaste a capturar, los entregaste a los caldeos. Una hazaña, que yo voy a decirlo así, una hazaña satánica. Y no tengo temor a equivocarme con lo que acabo de decir. Los que conocemos historia bíblica y algo de historia universal, las dos, cualquiera que, es más, pues, le enseñan a uno, inclusive hermanos y hermanas, en la secundaria y en la preparatoria, les enseñan a uno historia. No estamos hablando ni siquiera de el superconocimiento, ni nada. No, 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 estamos hablando de lo básico, ¿verdad? Quién no sabe acerca de los horrores de la Segunda Guerra Mundial? ¿Quién no conoce el nombre de Hitler? ¿Quién no? ¿Y de qué se trataba eso? De un intento satánico por destruir al pueblo judío. Y estamos hablando de un ejemplo reciente de nuestra historia, a unas décadas atrás. Pero Satanás lleva milenios queriendo destruir al pueblo escogido de Dios. Y aquí su hermano de sangre, Edom, así como también Caín y otros malvados a través de la historia bíblica y de la historia universal, han sido cómplices, emisarios, siervos de Satanás, dejándose arrastrar en el grandísimo error de querer desaparecer, destruir, atacar y hacer daño al pueblo de Dios. Tanto le pasa esto al pueblo de Israel desde hace milenios, como también le pasa a la verdadera iglesia de Cristo, ¿sí? Hablando en términos generales, no que haya una iglesia universal, eso no existe en la Biblia. Existen varias iglesias de Cristo, cada congregación local de creyentes en alguna localidad, con el verdadero evangelio y con la Biblia como su única fuente de autoridad y de fe. Esa es una iglesia del Nuevo Testamento formada únicamente por creyentes en Cristo Jesús, creyentes bautizados, de manera bíblica, obviamente. Esto así es. ¿Qué estoy diciendo? Que cuidado, porque también si tú, si tú le das lugar, o si yo o cualquiera de nosotros le damos lugar a el orgullo,
la arrogancia, la altivez, en contra de nuestro prójimo o inclusive de nuestros propios hermanos cosanguíneos, de nuestra propia familia, de nuestros propios amigos. Tú estás siendo un instrumento no de Dios, sino del diablo. Y este es un tema muy fascinante, hermanos, porque hay muchos que no conocen la palabra y que podrían inclusive ahorita estar diciendo, este hermano aquí ya patinó, está mal. Pues eso significa que no han leído de cómo, por ejemplo, Dios le dijo a Pedro, apártate de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres, en las de la tierra. Sí, Jesús diciéndole a Pedro, apártate de mí, Satanás. Y no se diga en la historia de Judas Iscariote, ¿verdad? Que inclusive se da la posesión, porque entró Satanás en él. Y en el caso de Pedro, pues, como dijo Jesús, os ha pedido Satanás para zarandearos como a trigo, ¿va? Sí, hermanos, abramos los ojos, seamos sagaces, inteligentes, sabios en la palabra, para saber y entender. Por eso Pablo decía que conocían las maquinaciones del diablo, ¿verdad? Hay que conocer cómo trabaja el enemigo, hermanos. ¿Para qué? Para que no seamos presa de él. Por eso Pedro decía, cuidado porque el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar, ¿va? Y bueno, vámonos a la siguiente porción y última, hermanos, ya. Abdías 15 al 17. Porque cercano está el día de Jehová sobre todas las naciones. Como tú hiciste, se hará contigo. Tu recompensa volverá sobre tu cabeza. De la manera que vosotros bebisteis en mi santo monte, beberán continuamente todas las naciones. Beberán y engullirán, y serán como si no hubieran sido. Mas en el monte de Sión habrá un remanente que se salve, y será santo, y la casa de Jacob recuperará sus posesiones. Algo similar a lo que vimos en el tema pasado, ¿recuerdan? Ah, Dios, y lo dije de esta manera y lo repito rápido, Dios, al ser un Dios eterno, Él ve, vamos a decirlo así, Él ve la historia humana de principio a fin como un todo. Dios es intemporal o atemporal, no sé cómo se diga correctamente, disculpen, pero Dios no está sujeto al tiempo, Dios es eterno. Nosotros sí estamos sujetos al tiempo. Vivimos de manera cronológica y por eso muchas veces no entendemos conceptos eternos. La misma eternidad de Dios en sí misma a veces se nos dificulta. ¿A poco usted no se ha puesto a pensar profundamente en la eternidad y se le bota el pensamiento montado que dice, híjole, esto es más que mi cerebro? ¿Va? Eso lo dice la palabra de Dios, que así es. Sus pensamientos no son nuestros pensamientos. Sus caminos no son nuestros caminos. Así como está la tierra separada del cielo, así está separados los pensamientos y los caminos del hombre a los de Dios. Solamente podemos raspar un poquito, acercarnos un poquito. Dios da palabra aquí de advertencia, pero también de esperanza, las dos, a un tiempo futuro. Y lo interesante de esto es de que ya no solamente está enfocado en Edom, sino que la advertencia ahora es general, porque cercano está el día de Jehová. O sea, a Edom le iba a llegar su día, ya lo había dicho Dios. Le vino después y ocurrió así. Iba a terminar siendo insignificante, desaparecido, sin valor. Pero Dios siempre nos recuerda a todos, a toda la humanidad, cristianos y no cristianos, judíos o no judíos,
creyentes o no creyentes. A todos nos advierte Dios en su palabra, porque su palabra ya está al alcance de todo mundo, hermanos. Si alguien va a decir, no, hermano, en tal tribu, en tal lugar, no, no me salgan con eso ahorita. Estamos en la era profética y bíblica de la expansión de la información, hermanos. Miren, yo he visto con mis propios ojos que usted podrá tener zonas rurales y con casitas de tarimas y cositas así, pero con sus antenotas y sus televisionzotas. No, suena horrible, pero esa es la verdad. Esa es la verdad. Radio, televisión, internet, satélite, lo que usted quiera. Pero es lo siguiente. Cercano está el día de Jehová sobre todas las naciones. Ahorita dijo el Señor, estoy hablando contra Don, pero a fin de cuentas, hablando del tema del que estamos viendo, porque todo esto que estamos viendo, obviamente, es sobre el tema de buscando justicia en un mundo injusto. Vino el castigo sobre el pueblo rebelde, desobediente y apartado de Dios. Pero como siempre hemos comentado y repetimos ahora que es pertinente, Dios siempre se guarda un remanente. Dios promete continuidad. Dios promete esperanza. También Dios promete justicia. Y más allá de Edom, ahora dice el Señor. Y lo que allá en Asia hayan hecho, o en América hayan hecho, o en Suramérica, o en Rusia, o en los Emiratos Árabes, o en la China, o en Australia, donde sea que se hayan cometido las injusticias, los abusos, las burlas, la soberbia, la jactancia, el despojar al débil, al derrotado, al derribado, porque cercano está el día de Jehová sobre todas las naciones. Todos sabemos que aquí habla del juicio de las naciones y también en el Nuevo Testamento se habla del juicio de las naciones, hermanos. En pocas palabras, hermanos, la injusticia no va a durar para siempre. Sí, hay injusticia en el mundo, definitivamente. Hay injusticia, hay abusos, hay corrupción en todos los niveles, en todos los ámbitos, en todos los niveles y en todos los ámbitos y en todos los gobiernos. ¿Sí? Yo no soy creyente en los famosos gobiernos cristianos. No me van a convencer, hermanos, no me van a convencer. ¿Sí? No me van a convencer, hermanos. Nunca me van a convencer de esto. Porque estoy hablando en dispensación de los hombres, en el tiempo de los gentiles. Y aunque a lo mejor no entiendan muchos el concepto en pocas palabras estoy diciendo, sí, yo sé que viene el milenio de Cristo, ¿va? Yo sé que viene el milenio de Cristo y lo anhelo y lo deseo y sueño con estar en el milenio de Cristo. Pero no estoy hablando del milenio de Cristo, estoy hablando de aquí, la tierra, las naciones. No hay tal cosa como un gobierno cristiano. Y aunque llegara un cristiano al poder, que la verdad lo dudo, me refiero a que llegue limpio, ¿verdad? Porque todos los sistemas del mundo, todos los sistemas del mundo, dice la palabra de Dios, están bajo el maligno. Entonces es muy difícil que llegue un cristiano limpio al poder. Y no estoy hablando de un nivel presidencia, estoy hablando inclusive desde alcaldías o algo así. O sea, los sistemas son tan corruptos. Y no lo digo nada más por decir, hermanos. Lo digo con
con conocimiento. Si le entran dudas de saber a qué me refiero, búsqueme después y yo le platico muchas cosas, ¿verdad? Este, pero ¿qué estoy diciendo aquí, hermanos? Todos, todos, en todo lugar. Ahora sí no nos vemos de nomás ver y decir, mira cómo le fue, Dom. No, no, porque Dios dice que está cercano el día en que todas las naciones van a pasar por el juicio, por el escrutinio, por la observación de Dios. Como tú hiciste, se hará contigo. Tu recompensa volverá sobre tu cabeza. De la manera que vosotros bebisteis en mi santo monte, beberán continuamente todas las naciones, beberán y engullirán y serán como si no hubieran sido. No está hablando aquí de placer, está hablando de que van a beber y engullirse el juicio de Dios. Así como hiciste, se te va a hacer. Así como te deleitaste y te embriagaste y te festejaste y celebraste sobre el infortunio ajeno, fuiste injusto, fuiste injuriador, fuiste jactancioso, fuiste burlón, fuiste saqueador, fuiste un aprovechado, fuiste un corrupto, fuiste un traicionero. Todo eso se va a devolver. Y no estamos hablando que esto va a pasar en el Antiguo Testamento, claro que no, esto va a pasar después de la tribulación. Vuelvo a repetirlo para los que creen que no es el mismo Dios el del Nuevo que el del Antiguo Testamento. ¿Quién creen que va a enjuiciar las naciones? Jesucristo. El día de Jehová es el día de Jesucristo. Son sinónimos. Jehová y Jesucristo son sinónimos. Es el mismo Dios. Mas en el monte de Sión habrá un remanente. Tranquilos, tranquilos. No todo es destrucción, no todo es calamidad. Dios siempre tiene un remanente. ¿Para qué? Para que se salve y será santo. Y la casa de Jacob recuperará sus posesiones. Nada de que se quedaron con ellas y ya no vuelven, no. Se le va a restituir todo. Todo va a regresar a él. Por eso les digo algo, aprovecho para decirlo así. En nuestra cultura mexicana somos muy burlones. Eso como mexicanos lo tenemos, yo no sé si en los genes o en la sangre, pero los mexicanos somos muy burlones. Y el pueblo de Israel no está fuera de las burlas del pueblo mexicano. Les digo porque yo les puedo decirte que en mi familia, en los círculos de mi niñez, en las escuelas, o sea, siempre sacan, no, que los judíos y que los judíos. Cuidado, porque ahora como creyentes en Cristo y creyentes de la palabra de Dios y conocedores de la palabra de Dios sabemos que tenemos que tener mucho cuidado de cómo se dirige uno hacia el pueblo de Israel. Y más de querer tomar partiditos tontos ahorita de que, ay, yo soy pro Palestina, usted no sabe nada porque Palestina ni existe, ¿verdad? Y esa gente que dice Palestina ni siquiera existe el término, son jordanos y son exiliados de todos los demás árabes, los pobres, los que no querían mantener nada y los mandaron allá a la tierra de Israel para hacer grilla contra Israel, eso es lo que son. Y yo sé que muchos se van a enojar y van a respingar, pero esa es la verdad bíblica y la verdad histórica. Y no me estoy burlando, sino que pan, pan, vino, vino. No nos dejemos engañar por el diablo. El diablo va a vestir a un terrorista y lo va a poner como un virgencito, como un santo, como un profeta, y la verdad es de que son unos verdaderos demonios. Cuidado con los engaños del diablo.
Y cuidado con nosotros en caer en el error de hablar en contra del pueblo de Dios. Dios cuida a su remanente y no se olvida lo que le han hecho jamás. Por eso dice el Señor, no os venguéis vosotros mismos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Yo pagaré, dice el Señor. El Señor es justo. Entonces, nosotros procuremos ser parte de este remanente. ¿Y cómo es este remanente? Santo, apartado para Dios, pensando y haciendo y viviendo para la obra de Dios. Los israelitas son un pueblo de Dios y se van a cumplir profecías específicamente para ellos. No hay tal doctrina de la sustitución de que Israel dejó de existir y la iglesia tomó su lugar. Eso es una ignorancia de la más grande que hay. Israel es Israel y las iglesias son las iglesias. Pero lo que sí tenemos en común, es que los verdaderos israelitas adoran a Jehová de los ejércitos. Nosotros, los verdaderos cristianos, adoramos a Jesucristo y es el mismo Dios. Claro que ellos necesitan venir a fin de cuentas al Evangelio, porque la única forma de ser salvo es a través de Jesucristo. Punto. No hay otro camino, no hay otra persona, no hay otra manera. Hermanos, palabras finales. Y el autor menciona el pasaje en el que el Señor dice: venid benditos de mi Padre, porque cuando tuve hambre me dieron de comer, tuve sed me dieron de beber, estuve desnudo y me vistieron, estuve enfermo y me visitaste, estuve en la cárcel y vinieron a mí. Y los justos dirán: ¿cuándo te vimos así, Señor? Y el Señor les dice: por cuanto se lo hiciste a estos pequeños, a mí me lo hicisteis. Dios nos dé sabiduría, porque en estos tiempos tan difíciles y peligrosos que vivimos, hermanos, tenemos que tener ojos espirituales para también no dejarnos engañar. No va a ser que usted termine ayudando a un demonio, a un diablo, ¿va? No me refiero no le estoy diciendo así a la gente, sino que me refiero a gente malvada pretendiendo ser algo que no son. Como por ejemplo, cuando por un tiempo fue algo muy conocido de que gente malvada, trata de personas, estuvieron utilizando a las Marías para explotarlas y sacar dinero a través de ellas en los semáforos y todo eso. Eso fue algo muy conocido, hermanos. Usted no estaba dándole de comer a las Marías en ese tiempo, usted estaba dándole de comer a los malandros, a los delincuentes que las tenían apresadas y cautivas. Igual la misma situación pasó con los niños. Entonces, no estoy diciendo que no se debe ayudar a las personas, no. Dios nos dé sabiduría y nos dé sensibilidad y nos dé iluminación para saber cuándo es el momento adecuado para ayudar a ciertas personas que realmente sí lo necesitan y que sí son nuestro prójimo y que sí están necesitados de ayuda. Porque para eso se necesita mucha sabiduría. Y Dios me los bendiga a todos y gracias por su paciencia, hermanos.